La selección de los Chapines, conducida por el mexicano Rafael Loredo, fue la primera en llegar a territorio argentino. Desde la clasificación del año pasado al Mundial, que tienen la cabeza firmemente puesta en la competición y hasta incluso han disputado varios amistosos en diversos campamentos de preparación. Mira, la primera intención es que los muchachos se muestren, que el mundo se dé cuenta que tenemos calidad futbolística aquí en Guatemala. Esa es una de las intenciones. La otra es ir a ganar. No veo otra que no sea ir a ganar. Sí, la verdad que es importante desde ver cómo rueda la pelota, cómo viaja. Es importante para nosotros empezar aunque son 3 horas de diferencia, ya que estemos manejando los horarios de allá. Es importante porque, como les comentaba ahorita, vamos a tener 4 partidos de preparación y son 11 días de entrenamiento que los vamos a aprovechar. Mira, primero te voy a decir que hicimos varios partidos en Estados Unidos con climas extremos y con canchas sintéticas. Y por otro lado, nuestro equipo está acostumbrado a no poner pretextos de nada. Como esté el clima, como esté la cancha, así vamos a jugar. Y yo espero que los jugadores se muestren como saben mostrarse. En días se aproxima su debut en la Copa del Mundo, pero previamente debemos hablar de su campamento de preparación, previo a la cita mundialista que realizó en tierras argentinas. El conjunto guatemalteco realizó 4 partidos amistosos a puertas cerradas previo a su debut. El primero fue frente a Sacachispas, un equipo de la tercera división del fútbol argentino en el cual la selección de los Chapines salió victoriosa por 2-0. El segundo partido, y quizás el de mayor exigencia de este campamento, fue frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo que participa de la máxima división del fútbol argentino en este momento. Los Chapines no se vieron superados por este combinado presentado por el local, pero tampoco pudieron sacar ventajas y el partido finalizó igualado y sin goles. El tercer partido fue frente a Villa San Carlos, otro de los equipos de tercera división argentina. Un partido que se vio igualado y finalizó sin goles ni diferencias para ninguna de las partes. El último fue frente al Club Atlético Los Andes, el cual milita en la tercera división del fútbol argentino. Este partido finalizó 2-1 a favor de los dirigidos por Loredo, que pudieron contar con Arquímedes Ordóñez, que marcó el primer tanto en la primera etapa, mientras que en la segunda complementó Rudy Muñoz, para que luego descontara el local finalmente. Los Chapines finalizaron su último campamento invictos y hasta pudieron contar con Quimi Ordóñez para ya poder probarlo en campo con sus compañeros. Esta preparación ha dejado un saldo positivo para el equipo y su entrenador Rafael Loredo. Ahora sí, basta de esperas. Se viene el Mundial. ¿Qué le depara a Guatemala? Para aquellos que no lo sepan y de suma importancia que lo tengan en cuenta, Guatemala pertenece al Grupo A del Mundial Sub-20 y comparte su grupo con Argentina, Uzbekistán y Nueva Zelanda. Tenía, pero ya tengo 4 partidos y ya los vi los 4. Entonces ahorita ya sabemos más a qué juega Uzbekistán, sabemos a qué juega Nueva Zelanda y a qué juega Argentina. También seguramente tienen videos de nosotros. Ahora, como siempre lo he dicho, la información bien utilizada es la que va a valer más. Es padrísimo que nos toque jugar contra el país anfitrión. Yo creo que va a haber gente y para mí es muy importante lo que siempre he mencionado. Quiero que el mundo se entere de cómo juegan nuestros jugadores. Es motivante jugar contra el país sede, jugar contra Nueva Zelanda, contra Uzbekistán. Creo que son partidos que los muchachos se pueden mostrar. El que el mundo se dé cuenta que el tener buenas posibilidades futbolísticas, el que los jugadores tengan las posibilidades de jugar en cualquier parte del mundo. Quiero que se muestren, que los vean y que tienen capacidades, que las pueden desarrollar y volver talentos. Sí, nada que de Argentina siempre hemos estado al pendiente de cómo juegan desde sus selecciones mayores. Han obtenido buenos resultados en categorías inferiores también. Y el que ahora sí es una incógnita es Uzbekistán, pero tenemos tiempo para investigar cómo juegan ellos. El equipo de nosotros, el equipo de Guatemala,
se sabe sobreponer a todo, así lo hemos demostrado. Y no vamos a poner pretextos contra el equipo que sea, vamos a salir a ganar. La fecha 1 y su debut será frente a Nueva Zelanda, en el Estadio Único Madre de Ciudades en la provincia de Santiago del Estero, el 20 de mayo a las 15 horas horario argentino. Su segundo partido será frente al anfitrión, Argentina, nuevamente en el Estadio Único Madre de Ciudades, el 23 de mayo y a las 18 horas horario argentino. Y por último cerrará su fase de grupos frente a Uzbekistán, nuevamente en el Estadio Único Madre de Ciudades, el 26 de mayo nuevamente a las 18 horas del horario argentino. Guatemala jugará sus 3 partidos en el mismo recinto, el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Esta provincia queda a 1050 kilómetros aproximadamente de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El Estadio Único Madre de Ciudades, también llamado como Estadio Madre de Ciudades o simplemente Estadio Único, es un recinto deportivo ubicado en la ciudad de Santiago del Estero, Argentina. Fue inaugurado el 4 de marzo del 2021 y su capacidad es de 30.000 espectadores. Así es, esto es todo lo que ustedes tienen que saber sobre la selección de Guatemala previo a lo que va a ser el Mundial Sub-20 y con lo que tienen que contar de información para poder afrontarlo y disfrutarlo de la mejor manera. Lo he dicho varias veces y les pido que sigan creyendo, que creamos en el jugador Chapín. Yo creo que creyendo en ellos y estando unidos, seguro que vamos a sacar buenos resultados.